Hace aproximadamente una semana se estrenaba esta esperada película y estandarte del nuevo reinicio de DC Studios y sobre todo la prueba de fuego de James Gunn. Y es que se ha convertido en todo un fenómeno para los fans y los que no son tan fans del Hombre de Acero. Y en menos de 2 semanas lleva recaudado más de 400 millones de dólares, convirtiéndose en la película de DC que más ha recaudado. Pero no solo eso, también ha tenido sus más y sus menos en redes sociales, tildándola de infantil, comparándola continuamente con la anterior película El Hombre de Acero, The Man of Steel, de Zack Snyder, y su carácter más adulto. Y todas estas referencias, datos y anécdotas del rodaje las veremos a continuación. Así que acompañadme en esta nueva aventura, ya que en este nuevo capítulo de Superman no viene solo, está muy bien acompañado. Así que, al lío con la crítica. Y ya os anticipo que he disfrutado bastante con la película, aun teniendo, eso sí, sus irregularidades. Pero antes que nada vamos a entrar entre bambalinas dentro de esta gran superproducción, la que es considerada la gran película del verano. Eso a la espera del éxito de Los Cuatro Fantásticos. Y es que este nuevo reinicio de Superman es gracias a alguien muy freak. Gracias a James Gunn. James Gunn es conocido por su famosa trilogía de Marvel Studios, Los Guardianes de la Galaxia, y a mi parecer es el que más arriesgó dotándole un tono más humorístico y transgresor al universo Marvel, que ha ido expandiéndolo en otras producciones como en Ant-Man o las películas de Thor de Taika Waititi, sin olvidar que fue Iron Man el detonante de dicho tono irreverente, pero que no lo explotaron hasta después de Guardianes de la Galaxia, una película que tenía todas las papeletas para no triunfar y que fue insignia para todo el universo Marvel, e incluso para los cómics. James Gunn tuvo sus tanteos en el cine de troma, en el cine de terror, y también fue el encargado en adaptar las películas de Scooby-Doo, sin olvidarnos de la bizarrada de Super, película en la que se fijó Marvel para colaborar con él definitivamente. Y después de triunfar en Marvel, serían los mismos en prescindir de su creatividad a partir de unos desafortunados comentarios, echándolo definitivamente del universo cinematográfico de Marvel. Pero lo siguieron aprovechando durante mucho tiempo, en especiales de Navidad y derivados. Supongo que por cuestiones de cumplimiento de contrato. Es ahí donde DC Studios lo ficharía para ser el responsable del reinicio y el nuevo universo DC, después de la falta de interés y la baja calidad de sus últimos filmes, convirtiéndose en el codirector de DC Studios. Aún así destacaría algunos como Suicide Squad, Escuadrón Suicida de James Gunn. Y después de desechar guiones, enfoques y propuestas, James Gunn se centraría en juntar los ingredientes para crear la nueva película de Superman, que serían los siguientes. Un rebranding tanto para DC Studios como para el icono de Superman. Un enfoque para todos los públicos. Una película estandarte del nuevo universo DC, no de la presentación del personaje. Un guión a la altura del personaje en la que explotara 3 temas: el legado kryptoniano, la humanidad y la esperanza, sin perder ese enfoque old school de la edad de oro de DC. Un proyecto que empezó con el nombre en clave de Superman Legacy y que acabaría por llamarse simplemente Superman. Y es que estamos ante una gran superproducción. James Gunn se lo jugaba todo en esta película y parece ser que ha salido realmente bien. La película ha acabado teniendo un presupuesto de 225 millones de dólares, teniendo además 100 millones de dólares dedicados al marketing. James Gunn se dedicaría a escribir el guión, que empezaría a escribirlo
a principios de 2022. Sería productor y director de la película, por eso no es de extrañar que haya cobrado una suma de $15 millones por la película. Un guión totalmente original que ha tenido influencias de All Star Superman, Kingdom Come y Superman for All Seasons, en el que se presentaría al equivalente de los Vengadores del universo DC, la Liga de la Justicia, la Justice League. Henry Braham vuelve a colaborar como director de fotografía con James Gunn, después de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y El Escuadrón Suicida, y que además trabajaría como director de fotografía también para The Flash. Decidió utilizar las cámaras Red B Raptor, con una empuñadura Stable Eye, ligeras y compactas, pero dotando a su vez de una calidad de imagen impecable, y que es perfecta para películas con mucha flexibilidad en la postproducción a la hora de dotar efectos digitales. Captura hasta 8K con un gran rango dinámico, teniendo amplias opciones de códecs, con lo que puede grabar de una manera detallada tanto las sombras como las luces sin perder ningún detalle. Esta cámara se utilizó también para Guardians of the Galaxy Volumen 3, The Creator y Bullet Train. Escogerían este tipo de cámara ya que querían dotar de una narración muy emocional, muy inmersiva y con una gran precisión en la arquitectura de los fondos, adquiriendo una breve distorsión suave en los movimientos, dotándolos así de naturalidad y realidad. Para contrastar esa imagen digital, decidieron utilizar lentes Leica Tri-Elmar, una lente fotográfica bastante oscura y de gran angular, dotando a las imágenes de mucha inmersión y de nitidez. Un gran logro al combinar lo mejor de la tecnología digital con lentes fotográficas tradicionales, que contrasta mucho con las lentes más dinámicas y con poca profundidad de campo utilizadas por Zack Snyder en Man of Steel, ya que utilizó cámaras a reflex para lograr una estética arenosa y texturizada. James Gunn quería realizar un estilo de escenas de acción muy del cine de Hong Kong, ya que es muy fan del director Jung Byung-gil, que dirigió The Villainess, La Villana, y tomaría referencias de ese dinamismo en la acción. Se utilizaron grandes pantallas LED gigantes para que todo lo que se rodara apareciese en las imágenes rodadas, dotando de realismo y autenticidad, construyendo todo un mundo de Metrópolis digitalmente. Beth Mikkel fue la diseñadora de producción, que quería que los escenarios fueran lo más reales posible, intentando recurrir menos a los cromas y a las pantallas verdes. Entre los escenarios que más destacan fue el de la Fortaleza de la Soledad, ya que tardaron 6 meses en realizarse, exactamente unas 16 semanas en la construcción, con un total de 242 cristales gigantes de resina. Los exteriores de la fortaleza fueron filmados en Svalbard, un archipiélago entre Noruega y el Polo Norte, cuyo terreno helado era el escenario perfecto. Y en este caso, según dicen, el único efecto digital es cuando aparece de debajo del hielo dicha Fortaleza de la Soledad. Escenarios donde iban aunados con la paleta de colores escogida para la película, mucho más lumínica y llena de colores vibrantes, con rojos, azules, dorados, toques anaranjados y tonos verdosos. Todo para enfatizar ese leitmotiv tan brillante, dotando en todo momento una esencia esperanzadora. Todo lo contrario de la anterior entrega de Superman y más cercana a la primera parte de Richard Donner. Por otro lado está el edificio de Daily Planet. Es un antiguo edificio de principios de siglo, con escritorios de los años 50 que están muy bien restaurados, contrastando con las pantallas y los móviles para que tuvieran un sentido más moderno y tecnológico, más propio de la actualidad. La guarida del Lex Luthor tiene sus raíces en la arquitectura de los años 60 y 70, con ángulos agudos, con una visión a la ciudad, predominando los colores verdes. El verde está en todas partes. Suelo de mármol verde para su base de operaciones. Una oficina con una pantalla gigante, con un salvapantallas, con un océano con olas verdes. Querían crear algo atemporal y nostálgico, y con cierta reminiscencia a la kriptonita.
La diseñadora de vestuario es Judiana Makowski y se centró para que el traje de Superman se percibiera como una prenda real, no como un complemento para enfatizar los músculos, ni tampoco algo que pareciera una armadura. Como concepto, como si fuera un uniforme de trabajo. Hubo mucha indecisión con la inclusión de los calzoncillos rojos por parte de James Gunn y del equipo, pero la diseñadora lo tenía claro, los veía como un elemento clave. Gracias a David Corenswet, que estuvo a favor. Finalmente decidieron utilizarlo el día antes del rodaje y al final apostaron por el look original de Superman. El traje es de tejido elástico impreso con textura un poco rugosa para simular el grosor y la profundidad visual, mientras la capa estaría realizada de lana pesada para aportar movimientos de autenticidad. Una capa que curiosamente estaría fabricada en Barcelona. Otros personajes fueron un gran reto, como la ingeniera, que tenía un traje de capas superpuestas y cuero cortado a láser simulando esa nanotecnología que surge de la piel. Y ante todo querían darle cierto toque sexy. Guy Gardner, como otros miembros de la Justice League, se basaron en que su uniforme no estuviera apretado o pegado, sino que simplemente fuera ropa. Algo que hiciera ver que estos metahumanos fueran reconocibles como humanos. Otros personajes como Metamorfo estarían creados protésicamente por Legacy FX, reduciendo a la mínima expresión el computer graphics. Pero también han colaborado otras empresas externas en cuanto a los efectos digitales se refiere, como Beta FX, Framestore o Industrial Light and Magic. Así que James Gunn decidió tener un año antes del estreno la película rodada y preparada para la postproducción, siendo Stefan Seretti quien supervisara y coordinara entre las diferentes third parties. Así que Beta, que tiene experiencia en animaciones fotorrealistas y en la complejidad en las escenas, se encargó de las escenas de vuelo de Superman y sus animaciones, la interacción con criaturas alienígenas y desarrollos a gran escala como la Fortaleza de la Soledad. Industrial Light and Magic se dedicaría a las simulaciones físicas de la destrucción de objetos, colapso de edificios durante los combates, ajustes para evitar distorsiones en las lentes de la cámara, permitiendo transiciones focales de 35 mm a 16 mm, sin distorsionar la imagen. Mientras que Framestore se dedicaría a crear a Crypto digitalmente, a partir de un contraste de CGI con capturas reales de Ozu, el perro de James Gunn. Así que se creó un modelo CGI de gran calidad y gran expresividad con texturas realistas y animación fluida de un labrador blanco. Y como anécdota, James Gunn prescindió totalmente de incluir títulos de crédito en la película, en el inicio de la película, para invertir tiempo y dinero en la creación de Crypto. Para la música destacarían los compositores John Murphy y David Fleming. John Murphy fue el compositor escogido por James Gunn en un inicio. Después de 2 años trabajando en la película, se incluiría a David Fleming como co-compositor. Una partitura principalmente orquestal está en esencia ese tema de Superman, de John Williams, pero con toques de guitarra, tanto eléctrica como acústica. Y canciones súper necesarias como la de Punk Rocker de los Teddy Bears e Iggy Pop, que escucharemos en los créditos finales. En el cast tenemos a David Corenswet haciendo de Clark Kent y Superman, Rachel Brosnahan, que interpretará a una magnífica Lois Lane, la maravillosa Mrs. Maisel, Bradley Cooper interpretará al padre de Superman, pero en un principio se le quería proponer para el papel del Lex Luthor, que finalmente lo interpretaría Nicholas Hoult de una manera brillante. Un Lex Luthor que buscaban que tuviera ese machismo de Wall Street, entre otros muchos. Y como influencias, aparte de las que he mencionado, la base de todas está el cómic de All Star Superman, ese trabajo maravilloso de Frank Whiteley, que fue muy inspirador a nivel estético, con sus paletas de colores muy optimistas,
pero muy simples. Esa fue la fuente principal para la película. Este nuevo Superman no es para nada infantil, como mucha gente lo ha tildado. Para nada. Simplemente recoge esa esencia más esperanzadora y se la lleva a una narración más propia de los comic books que de una película. Y es que James Gunn siempre lo ha dejado claro en las entrevistas. Este Superman está basado en los cómics. Y eso se nota, aun siendo irregular, o que no gusten todas sus subtramas, o no tener profundidad en algunos temas, o cerrar precipitadamente algunos. Aún así, todo funciona. Y es que James Gunn descarta dos conceptos. Una historia de presentación del personaje y una historia de excesiva duración. Y estos ítems hacen que recurra a una acción mucho más inmersiva para el espectador, donde se verá esa parte más frágil del personaje en el inicio y durante la película, y nos irá introduciendo en medio de la acción. Un recurso narrativo para mí acertado, en el que nos irán presentando a los diferentes personajes en una narrativa más dinámica y que potencia mucho más esos pequeños ápices de los diálogos. El realizador prefiere ese menos es más, 2 horas sin parar para acompañar a nuestro personaje en todo tipo de situaciones, siendo Clark Kent o Superman, y ser ayudado por otros. Esta película es mucho más coral que otras anteriores del Hombre de Acero, y en la que nos iremos encariñando y odiando cada uno de los diferentes personajes, hasta el mismísimo final de la película. Y hay decenas y decenas de easter eggs relacionados con el mundo DC en la película, y referencias a otros personajes que irán presentando en otras producciones. Aquí un punto fuerte es que también se arriesga en el conflicto geopolítico, que emula a los actuales de una manera transparente y muy valiente, aun siendo algo justificado para internacionalizar la figura de Superman, ya que es un héroe que va más allá de Metrópolis y acerca la contemporaneidad de villanos más cercanos basados en excéntricos multimillonarios tecnológicos con mucho poder. Aquí hay referencias a las fake news, a los kaijus, hay escenas de amor, se filosofa con el significado del bien y el mal, hay interculturalidad, pero algo forzada. Pero sobre todo se explota esa bondad de Superman utilizando a los animales, y esto se refleja en la figura de Krypto, uno de los elementos más divertidos de la película. Y está el éxito de Krypto, que James Gunn ya ha anunciado una miniserie de 4 episodios protagonizados por el Khan en HBO Max. Vemos personas proteger a sus mascotas, interacciones entre animales e incluso Superman salva a una ardilla. Ya sé lo que pensaréis, que salva a una ardilla e igual en otras escenas mueren cientos de ellas, pero es un icono a la bondad. Y ese icono, esa representación de la bondad, de hacer el bien, que siempre ha ido vinculada con la figura de Superman, aquí brilla en todo momento, tanto que lo dotan como un elemento punk. Y es cierto, eso es punk, creer en la bondad y ejecutar actos conscientes de esa bondad, sin importar las consecuencias, leyes o burocracias. La bondad está por encima de todo. Es un acto natural del ser humano, como es el de la envidia o la propia maldad, que se vincula más a ese alter ego del Lex Luthor, o en algún que otro personaje. Me gusta ese Lex Luthor y su egocentrismo, e incluso me gusta ese toque más caricaturesco del personaje. Incluso en la escena final nos puede llegar a recordar a alguna situación Scooby-Doo. Y ese toque más cartoon viene implícito en el tono y en el recurso de algunos personajes como Krypto. Gracias James Gunn, porque entramos en el juego del perro volador y no solo eso, queremos más. Superman es ahora mismo el blockbuster del verano, a la espera del estreno de Fantastic Four,
ese counter de Marvel Studios que tiene que estar muy a la altura para hacerle sombra al Hombre de Acero. Creo que es un error sacar tanto metraje de la película antes del estreno, pero así es el marketing, les ha funcionado. Como también les ha funcionado la figura de Crypto, y cómo han aprovechado ese marketing para todo el tema de las adopciones de mascotas. Y es que al final todos nos hemos tendido a Crypto. Y os voy a decir que tengo en cuenta que no es perfecta, y que tampoco la quiero comparar con Man of Steel de Zack Snyder, pero os confesaré que he pasado 2 horas muy entretenidas en el cine, y eso hacía mucho tiempo que no me pasaba. Te deja con ganas de mucho más, y te das cuenta de que estás inmerso en esa aventura, desde que Superman se recupera de la fortaleza de la soledad. Volamos con él a su lado. Una experiencia totalmente inmersiva y que me ha recordado a un comic book de 64 páginas, con un espacio limitado, muchas situaciones, algunas inconexas, elipsis temporales continuas, yendo de viñeta en viñeta, con esa esencia de que con poco espacio hay que dar mucho para seguir comprando el siguiente cómic. Esa esencia creo que está patente en esta película. Al final no buscas justificaciones, solo excusas para seguir disfrutando de esas aventuras, como cuando éramos peques y con ciertos valores que, aunque sean más americanos, no dejan de tener su valía. Bueno, y hay que reconocer que es un héroe muy americano y está funcionando mejor en Estados Unidos que en el resto del mundo. Aún así, está siendo un total éxito. Y con una Justice League nada edulcorada, una Lois Lane con mucha química, secundarios a la altura, mucho sentido del humor, pero contenido, efectos especiales espectaculares, con un guión que hace su función y con una narración que es muy efectiva. El casting, chapó. David Corenswet es perfecto como Superman y como Clark Kent, con más carisma incluso que Henry Cavill. Y en lo que creo que cojea más la película es en su banda sonora, que no me acaba de encajar, pero lo resuelven con la canción punk rocker del final de la película. Y después está todo lo que envuelve a la polémica de lo de que Superman es un inmigrante. Joe Shooter y Jerry Siegel fueron los creadores de Superman, hijos de estadounidenses de inmigrantes judíos. Y hay que tener en cuenta que DC Comics respaldó el Día Mundial del Refugiado, siendo Superman una gran referencia de esperanza. Y en la edición de Action Comics número 987, Superman salva a un grupo de trabajadores indocumentados de un racista violento. Yo me he dejado llevar por la humanidad de Superman, un metahumano criado por humanos, un inmigrante como muchos otros, y que no deja de ser, en esencia, tan frágil y a la vez tan poderoso y valiente como cada uno de vosotras y vosotros. Y recordar que en el mundo de Kal-El, esa S que lleva en su pecho es la representación y el símbolo de la esperanza.